Internacional. Claudio, nos comentaba, para que quede claro, digamos, si la Argentina, al avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿compra también la impunidad para quienes fueron los responsables de la deuda? Y sí, la verdad que sí, porque, digamos, estamos de alguna manera validando, legitimando la deuda tomada por el macrismo, cuando realmente teníamos todos los elementos, tal cual lo han presentado la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro, o sea, organismos propios del Poder Ejecutivo han identificado los delitos cometidos y los han presentado al nivel del Poder Judicial. Junto a esto teníamos también la posibilidad de empujar, digamos, la definición de inconstitucionalidad por parte del Parlamento Nacional. Todo esto no se hizo y tampoco se buscó defender en el plano internacional con los elementos que claramente favorecían a la Argentina, digamos, llevando el caso a Naciones Unidas, pidiendo una opinión consultiva ante la Corte Internacional de la Haya. Es decir, hay todo un conjunto de cuestiones que la Argentina tendría que haber hecho cuestionando este acuerdo, cosa que por otro lado era el planteo que vino haciendo políticamente el Frente de Todos desde un comienzo, pero no se tomaron ni se accionó política y jurídicamente, ni se tomaron los instrumentos legales que correspondían para que esto tuviera efectos concretos. Así que en este sentido hay un primer tema que nosotros estamos diciendo que la Argentina va a asumir el compromiso de pagar los 44.900 millones de dólares que vía un procedimiento absolutamente nulo desde el punto de vista de la legalidad nacional y violando todos los elementos, las reglas y los estatutos del fondo, se llevó adelante en el marco de la relación entre Macri y el Fondo Monetario Internacional. Este es el primer punto, que es gravísimo porque no nos permite poner límite a la impunidad y debilitó la capacidad de negociación de la Argentina, al punto que el acuerdo que se firma, si bien se dice, y es cierto, no hay un reconocimiento de reformas estructurales, lo cierto es que hay un control estricto durante 2 años y medio de la economía del país, poniéndole un corset prácticamente a la política económica, controlado por el fondo. Hay una cesión de soberanía, una instalación de una misión del fondo en nuestro país, a la cual el gobierno debe consultar para las definiciones de política, y revisiones trimestrales. Hay 10 revisiones trimestrales de carácter vinculante para que el fondo vaya controlando en qué medida se lleva adelante ajuste fiscal monetario. Hay un ajuste fiscal de aproximadamente unos 9.000 millones de dólares para los 2 años de mandato que le queda a Alberto Fernández. Hay un ajuste monetario aún mayor que tiene por objetivo impactar en términos de aumento en las tasas de interés, con lo cual se habla incluso de tasas de interés reales positivas, lo cual es un tema delicado. Si estamos teniendo tasas de inflación del 40, del 50%, hablar de tasas de interés positivas en este contexto supone no solo pensar en un mercado financiero en pesos de carácter especulativo, sino que supone además cortar la posibilidad del papel del crédito, que hasta este momento había venido jugando una estrategia, ha sido una estrategia y un papel importante por parte del gobierno para financiar la reactivación. Así que tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario hay elementos preocupantes que se agregan al hecho de subordinar la política de salarios y jubilaciones a las metas fiscales, que se agregan al hecho de pedir el achicamiento de la brecha cambiaria, lo cual en la práctica implica inducir un proceso de devaluación. Es decir, hay una estrategia muy firme de control sobre los próximos 2 años
con un conjunto de definiciones que en la práctica van a impactar desacelerando la tasa de crecimiento y por otro lado quitándole al gobierno herramientas para llevar adelante políticas de redistribución del ingreso que son absolutamente imprescindibles para recomponer condiciones elementales de desigualdad que existen en la Argentina y que están por detrás de la derrota electoral que el gobierno nacional tuvo en la última elección. Recomponer la capacidad política del Frente de Todos supone tener mayor autonomía para poder intervenir con políticas fiscales y monetarias que redistribuyan el ingreso. Este acuerdo, en este sentido, las limita, profundiza los límites que en esta materia hemos venido teniendo y en ese sentido nos parece absolutamente preocupante porque si no logramos recomponer políticamente el papel del Frente de Todos en el escenario político nacional, recomponiendo las condiciones de vida de la población argentina y la legitimidad de esta opción de gobierno, bueno, la perspectiva es que el retorno del pasado en la Argentina pueda tener lugar y eso francamente creo que es el punto más preocupante. Por lo que señala Claudio, que los próximos años no van a ser de crecimiento para la Argentina. Mirá, de crecimiento pueden serlo. Lo que creo que la tasa de crecimiento va a ser mucho más baja, no va a ser la tasa de crecimiento que necesitamos, y creo que también va a ser difícil pensar en el marco del control sobre las políticas de ingresos que se establece en el conjunto de políticas que acá mencionan, va a ser muy difícil conciliar el crecimiento con mecanismos distributivos que permitan aminorar la desigualdad, reducir la pobreza y el hambre. Son los elementos concretos o los datos concretos que caracterizan la Argentina de hoy. Este acuerdo al que se arriba con el Fondo Monetario Internacional representa todo el Frente de Todos. Bueno, supongo que tiene diferencias con esta decisión, pero digamos, hay una parte del Frente de Todos que no ve con buenos ojos este acuerdo. Yo creo que muchos desde el Frente hemos venido señalando otro camino. Nosotros como Unidad Popular lo hemos venido haciendo desde un comienzo, pero creo que hay muchos otros compañeras y compañeros y fuerzas políticas que integran el Frente que ven esto con preocupación. Todavía hay tiempo para dar un debate, esto no está terminado, faltan todavía discutirse los documentos principales del acuerdo, todavía no tenemos toda la letra chica, tenemos algunas aproximaciones en función de lo que ha dicho el ministro Guzmán y demás, así que todavía hay tiempo para seguir discutiendo y en ese sentido van nuestros planteos. Nosotros, esto obviamente tiene que ir al Parlamento, el Parlamento tendría que sellar la validez y la validación del acuerdo del macrismo, lo cual me parece... Yo creo que en este punto también hay que ubicar la felicidad y el saludo que han hecho muchos de los integrantes de la oposición política a este acuerdo, porque claramente con esto le lavan la cara a un gobierno que claramente había pasado por encima de toda la normativa jurídica y constitucional de la Argentina, y que había transformado y que había llevado adelante sin computar ninguno de los elementos que en la Argentina existen para endeudar el Estado, sin ninguna de las facultades que debería haber consultado para hacerlo, y que ciertamente tenía muchas cosas que aplicar ante la ley. Creo que esto para todos los que intervinieron en ese proceso, tanto desde el punto de vista como funcionarios del gobierno anterior, como también actores económicos que se beneficiaron con los procesos de especulación financiera y fuga de capitales, creo que esta decisión es una decisión que no nos permite trazar el límite a la impunidad, que en todo caso ha sido característico de los distintos procesos de endeudamiento que vivió la Argentina, y que en este caso existía una nueva oportunidad para poder
mejorar la perspectiva futura en relación a lo que el sistema político viene haciendo una y otra vez con los procesos de endeudamiento. Sí, resultaba muy significativa las caras, las visiones, las interpretaciones de este acuerdo, porque parecía que había más alegría en la oposición que en el propio oficialismo, ¿no? Creo que creo que esto que estás diciendo, más allá de todas las argumentaciones, es la evidencia más notoria de que el camino que se está tomando no es el camino que de alguna manera ha sido la razón por la cual el Frente de Todos terminó siendo ungido electoralmente. El Frente de Todos apareció como una expectativa muy importante frente a la debacle macrista. Creo que los 2 años difíciles que tocaron, difíciles por la pandemia por un lado, pero difíciles también porque desde octubre, desde el año 2020, en adelante se fue configurando un escenario de política económica que en alguna medida se parece mucho al que queda reflejado en este acuerdo. Y esto es así porque desde octubre del 2020 en adelante, y en el marco de las presiones cambiarias que determinados actores pusieron en marcha, la política que promovió el ministro Guzmán fue una política de ajuste explícita, tanto fiscal como monetaria, que se fue dando en el marco de las conversaciones con el fondo. Es decir, nosotros comenzamos, te diría, el acuerdo con el fondo aún sin que hubiera acuerdo, durante todo el periodo desde octubre del 2020 y durante el año 2021. Eso tuvo un impacto concreto al no permitirle al gobierno intervenir sobre la situación de más de un 40% de pobreza y las condiciones de desigualdad social que se fueron dando en la Argentina, y es indudable que ese tema tuvo un efecto concreto sobre la pérdida de prácticamente la mitad del electorado en 2 años por parte del Frente de Todos. Me parece que el tema de la profundización e incluso el agravamiento en algunos términos, tanto fiscales como monetarios, de lo que aparece en este acuerdo, no nos abre un sendero donde podamos esperar una recuperación política importante, y creo que esto es lo que debe preocuparnos a todos, porque el Frente de Todos fue un frente que se conformó para ponerle un límite a cualquier intento de retorno a la experiencia neoliberal. Creo que camino no nos lo permite. Bien. Resultaba muy llamativo escuchar ayer, por ejemplo, a Patricia Bullrich decir que el gobierno se tendrá que hacer cargo de este acuerdo cuando cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, para siempre, esquiva la responsabilidad del endeudamiento, ¿no? Bueno, la verdad que Patricia Bullrich no es una... y en general sus apreciaciones no merecen muchas discusiones, ¿no? Hay el nivel de hipocresía que supone correrse de la responsabilidad de haber puesto a la Argentina en niveles de endeudamiento de esta naturaleza y de condiciones de sometimiento como las que implica tener que prácticamente establecer una suerte de cogobierno con un organismo que te va a revisar cada 3 meses para ver si la política que aplicaste es la correcta, y teniendo que consultar a su misión en la Argentina si vas por el camino adecuado o no. Me parece que estos son los resultados del desastre que en materia de sobreendeudamiento, de debilitamiento productivo y de deterioro social generó la experiencia del macrismo, ¿no? Claudio, gracias por...